Hermanos, es un gozo nuevamente estar juntos el día de hoy. Amigos que hoy nos conectan también, que nos visitan de alguna manera, si sea virtual, pues, un gozo estar todos juntos para escuchar juntos el mensaje de la Biblia. Y es un gozo también ver que aún en tiempos de cuarentena, la iglesia del Señor no se detiene. Es un gozo saber que aún en medio de todas estas prohibiciones y restricciones de salir a la calle, la iglesia aún todavía se mantiene activa y con la capacidad de funcionar, así sea de manera virtual. El Señor Jesús prometió que ni aún las puertas del Hades prevalecerían en contra de su iglesia. Y esto quiere decir, hermanos y amigos, que la iglesia del Señor no se detiene, que el evangelio, el reino de Dios, se sigue extendiendo a pesar de tener situaciones adversas, a pesar de tener oposición, a pesar de tener pandemias, a pesar de que se prohíba salir a la calle. El evangelio y el reino de Dios sigue extendiéndose sin importar las situaciones. El domingo pasado hablamos en Hechos capítulo 4 del versículo 1 al 31 del inicio de la persecución en la iglesia, pero ni aun las amenazas de los saduceos, como vimos el domingo pasado, ni la oposición en muchas veces de los gobiernos podrá frenar jamás la iglesia del Señor. No hay oposición externa, opresión externa que pueda frenar el propósito de la iglesia. Sin embargo, esto es solamente una cara de la moneda, hermanos y queridos amigos. Es cierto que el evangelio y la palabra de Dios sigue extendiéndose sin importar la situación. Es cierto que no hay ninguna prohibición, ni persecución, ni oposición que jamás pueda prevalecer en contra de la iglesia. Esa es una sola cara de la moneda, porque también es cierto que hay un enemigo que sí puede afectar de manera importante el testimonio que la iglesia tiene acerca de Cristo. Hay una sola cosa que puede detener o estorbar o desviar a la iglesia en el cumplimiento de su propósito. Y es exactamente eso lo que vamos a ver el día de hoy en nuestro pasaje en Hechos capítulo 4, versículos del 32 al capítulo 5, versículo 11. El domingo pasado vimos, hermanos, que no hay acciones de enemigo externo a la iglesia que pueda frenarla. Vimos cuáles eran las características de la persecución, vimos cómo inició esa persecución, cómo se dieron esas amenazas, el motivo por el cual se amenazaba el testimonio de la iglesia. Pero hoy veremos que hay un enemigo interno de la iglesia, un enemigo diferente, un enemigo que ataca desde adentro y cómo debemos responder ante él. Así que te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el versículo 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Pero antes de adentrarnos en la lectura, hermanos, vamos a, como siempre, a pedirle al Señor en oración que nos apoye y que sea su Santo Espíritu quien nos guíe en el estudio del día de hoy. Padre, es con temor y con temblor que vengo delante de ti. Padre, reconociendo mis propias debilidades, reconociendo mis propias faltas, reconociendo, Señor, que en muchas ocasiones no he hecho lo que mis labios profesan. Y quiero primero, Señor, como bien decía Norville, delante de ti arrepentirme por mi pecado e interceder también por la iglesia, por tu iglesia, no solamente la iglesia Vida Nueva, sino por tu iglesia universal, Señor, por cada iglesia local en España, por cada iglesia local en Europa, en todo el mundo, Señor. Y pedirte que tengas misericordia de tu iglesia, que a pesar de muchas veces nos comportamos de una manera como si no conociéramos tu evangelio, que tú no permitas, Señor, que ese mal testimonio que en muchas ocasiones podemos tener, o que esa hipocresía, Señor, que en algunos momentos podemos tener, afecte o manche tu gloria y tu reputación. Que tu nombre sea glorificado, Señor, por medio de tu iglesia. Ayúdanos a ser honestos, sinceros, de un solo corazón, unidos en la verdad, unánime, Señor. Que nuestro comportamiento sea uno delante de ti, recto y justo. Y te pido, Señor, que en el estudio de hoy de tu palabra tú nos guíes y nos ayudes, no solo a entender las verdades que ahí están escritas, sino también a aplicarlas y a vivirlas con convicción y con valentía, sabiendo que tu Espíritu nos ayuda en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí quiero invitarte a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 4, de versículo 32 al capítulo 5, versículo 11.
Y vamos a leer todos juntos lo que dice así. Tengo la versión Reina Valera, pero seguramente si tú tienes otra versión, aunque las palabras cambien, el mensaje va a ser el mismo. Hechos capítulo 4, versículo 32 dice lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este es un pasaje realmente interesante y en algunos casos un poco difícil de explicar. Pero lo primero que vemos, hermanos y amigos que hoy se conectan, es un aspecto de unidad fundamental y profundo en la iglesia. Mucha gente se enfoca en el aspecto material de esta unidad. Y aunque sí es cierto, es algo importante, el hecho de que compartían sus bienes solo es el resultado de algo mucho más profundo. El versículo 32 comienza expresando que eran de un corazón y de un alma. La palabra corazón en griego es cardia, de donde tenemos nuestra palabra en español cardio, y significa literalmente el órgano del ser humano que bombea la sangre, el corazón. Pero en la escritura siempre es usada de manera figurativa para referirse a la parte del ser humano en la que se encuentra la mente, esa parte intangible donde se encuentra la voluntad del ser humano, las intenciones del ser humano. Tiene que ver con todo aquello que pensamos y aquello que deseamos hacer, aquello que estamos dispuestos a hacer. A eso se refiere la palabra corazón de manera figurativa en la Biblia. Y la segunda palabra que usa Lucas en Hechos son de un solo corazón y de una sola alma. Y la palabra alma sí es usada con dos significados principales en la Biblia. El primero de ellos tiene que ver con el aliento que Dios respira en el ser humano para darle vida. Tiene que ver con ese aliento de vida que sale de la boca del Señor, como por ejemplo fue con Adán en el huerto del Edén. Pero el segundo uso, que es el mismo uso que se le da aquí en Hechos, tiene que ver con aquel centro donde se apacentan todas las afecciones, todos los afectos del ser humano. Aquello que el ser humano valora, aquello a lo que le da importancia, aquello a lo que el ser humano tiene en alta estima. De manera que ambas palabras reflejan lo más interno y lo más profundo del ser humano. Aquello que define al ser humano, define lo que cree, define aquello con lo que está comprometido, aquello que desea hacer y aquello que valora profundamente. A eso se refiere la palabra corazón y alma en este Nuevo Testamento.
Y cuando la Biblia dice que eran de un solo corazón y de un sola alma, habla de una unidad profunda en el ser de los creyentes. No en vano el primer mandamiento, no solamente dado al pueblo de Israel, sino a todo el pueblo de Dios, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque esto refleja que el amor que tenemos hacia Dios debe definir nuestro ser. Y es exactamente la unidad y la profundidad que vemos nosotros en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Dice que la multitud de los que habían creído, todos los que habían creído, que habían sido 3,000 en algún punto y luego 5,000 en otro, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y de un sola alma. Esta unidad, hermanos, este mismo compromiso, esta misma mentalidad, este mismo afecto que tenían, es fundamental para la unidad de la iglesia. Es fundamental en el testimonio que la iglesia da acerca del Señor Jesucristo. De hecho, la Biblia nos llama a esta unidad. Desde el mismo Señor Jesús hasta el apóstol Pablo, si usted lee la Biblia, va a encontrar ese llamado a la unidad, porque la unidad de la iglesia es vital para el testimonio que la iglesia da acerca de Cristo. Y quiero ser enfático en esto porque quiero que quede bien centrado en nuestras mentes y nuestros corazones. La unidad de la iglesia es fundamental para el testimonio que la iglesia da acerca de Cristo. Fíjense lo que dice el Señor Jesús en Juan 17, versículo 21. Juan 17, versículo 21, dice el Señor Jesús: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Escuche bien, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús afirma que la unidad a la que está llamada la iglesia, la unidad a la que están llamados los creyentes, sirve para que el mundo crea que Dios le ha enviado a Cristo. De modo que la unidad de la iglesia es fundamental en el testimonio que la iglesia tiene que dar acerca de Cristo. Si usted lee todo el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, la estudiamos hace una semana en el Instituto Bíblico. Si usted estudia la carta a los Filipenses, el versículo 2, usted va a ver que Pablo nos exhorta en el versículo 3 de ese capítulo 2 de Filipenses a ser de un mismo corazón, a tener un mismo amor, a ser unánimes y a sentir una misma cosa. Y es así como termina el capítulo 2. Fíjese, el capítulo 2, él nos exhorta a la unidad del apóstol Pablo. Y fíjese cómo termina el capítulo, el versículo 10 y 11. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El argumento de Pablo en esta carta a los Filipenses es que Cristo, el máximo ejemplo de humildad y de unidad, él, quien se sometió a la voluntad del Padre, quien estaba tan unido con el Padre al punto de obedecerle, hasta el punto de que le llevó a la cruz, esa obediencia y esa sumisión fue lo que permitió al Padre exaltarle para que todos confesaran que Cristo es el Señor. Pablo nos exhorta a tener esa misma actitud de Cristo para preservar la unidad de la iglesia, porque recuerde que la unidad de la iglesia es vital para el testimonio acerca de Cristo. De hecho, el capítulo 3 de Filipenses, solo para terminar con la idea de Pablo, fíjese lo que él dice después de decir que Cristo fue exaltado. Dice: haced todo sin murmuración ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Fíjese lo que dice después: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La murmuración y la contienda son completamente opuestos a la unidad que debemos tener.
Y siendo unánimes es que resplandecemos como luminares en el mundo. Es como podemos dar testimonio acerca de Cristo. Y es exactamente esa unidad la que se describe en Hechos capítulo 4, versículo 32. Todos los que habían creído eran de un solo corazón y de un alma. De allí que se notara externamente en cómo manejaran sus bienes materiales. Las personas generalmente a lo largo de la historia lo que más valoran son sus posesiones, es aquello que es suyo, que les pertenece. Y lo que vemos aquí, lo que describen estos versículos del 32 en adelante, es cómo ellos no solamente mostraban unidad o cómo manifestaban esa unidad de manera externa y visible, compartiendo aún todo lo que poseían. Usted no puede ver unidad si no hay una evidencia externa de esa unidad. Si yo le digo a usted, mire, es que yo te amo, pero no muestro con mis acciones ese amor, usted no lo va a poder percibir. Pues es exactamente lo que ocurría en estos versículos. Describen de una manera visible la unidad que tenían, la unidad profunda que tenían los creyentes, esa unidad en corazón y en alma. Ahora, cuando dice que no decía no llamaba suyo todo lo que poseían, la Biblia no está diciendo que no debe haber propiedad privada. ¿Ok? Y quiero hacer una aclaratoria acá muy rápida, porque hay muchos que usan estos versículos para promover ciertas ideologías y muchos creen que esto es una justificación para que no haya propiedad privada, pero no es eso lo que está diciendo la Biblia. Todo lo contrario, dice que aún la propiedad privada, aquello que les pertenecía, ellos lo trataban como si fuera algo común. ¿Por qué? Porque la profundidad de su unidad era tal que los bienes materiales ya era algo superficial. Si eran tan unidos en mente, en convicción, en afecto, si la unidad del Señor y del Padre era lo que los definía, algo como los bienes materiales era algo muy fácil de compartir, porque eso era algo superficial comparado con la profundidad de la unión que tenían entre sí. Una unión que está llamada a reflejar la misma unión que el Señor Jesús tiene con el Padre. Y esto ya lo he comentado en otras predicaciones, pero la iglesia está llamada a ser uno en el Señor de la misma manera que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Estamos llamados a reflejar la unidad y el amor que existe en la Trinidad. Eso es un reto muy grande para nosotros como iglesia. Ellos mostraban esa unidad de manera visible al compartir sus posesiones. No les resultaba un esfuerzo ni siquiera. No les resultaba algo sacrificial porque ya tenían tanta unidad que eso era algo natural, que venía solo, que venía como una consecuencia de la unidad mayor que ya tenían. El amor y la unidad que tenían les hacía fácil compartir esto. Debemos entender, hermanos, que en la época, y no solamente en esa época, aún en esta época, debemos entender que este es un comportamiento que no era normal en la cultura en la que los creyentes estaban desenvolviendo. Tal unidad, tal comportamiento, tan diferente al resto de la cultura, definitivamente era atractivo, o por lo menos llamaba mucho la atención de las personas. Ni los judíos, ni los romanos, ni los gentiles tenían esta actitud. Era algo completamente diferente a lo que hay en el mundo. Este es nuestro llamado como iglesia, a mostrar un estilo diferente de vida, a mostrar un estilo de vida, una unidad, un amor que el mundo no conoce, porque es una unidad y es un amor que proviene del Señor. Y esta unidad es lo que respalda nuestro testimonio. Este amor, este estilo de vida, es lo que respalda el testimonio que la iglesia da acerca de Cristo. Porque recuerda, hermano, la unidad de la iglesia es vital para el testimonio de la iglesia sobre Cristo. Si no, fíjese lo que dice el versículo 33, un versículo después, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. El testimonio que daban los apóstoles de la resurrección de Cristo, la predicación de los apóstoles estaba respaldado por un estilo de vida totalmente diferente a lo que el mundo exponía. Ahora, este testimonio se ve por primera vez amenazado
no cuando comenzó la persecución. Yo quiero que usted vea que en el capítulo 4, el versículo 1, comienza la persecución en contra de la iglesia. Comienzan los esfuerzos de los fariseos, de los saduceos, de silenciar a la iglesia, de callar el testimonio, de eliminar la predicación de la iglesia. Y en ese capítulo 4 fue cuando comenzó esa persecución. No había ocurrido antes, comenzó en el capítulo 4, pero esa persecución no silenció a la iglesia, todo lo contrario, lo que generó fue que los creyentes, como vimos el domingo pasado, reaccionaran confiando aún más en la soberanía del Señor, reaccionaran con valentía, con oración, reaccionaran hablando con denuedo, y en ningún momento se vio amenazado ese testimonio porque presiones externas se oponían a la iglesia. Pero aquí vemos que por primera vez se ve amenazado ese testimonio. Y eso es lo impresionante del capítulo 4. ¿Cómo nos muestra ese contraste? Nos muestra algo que humanamente hablando debería limitar a la iglesia, pero no lo hace. Y luego nos compara con algo que sí tiene la capacidad de retrasar, de desviar a la iglesia en el cumplimiento de su propósito. Y eso que nos muestra el capítulo 4 y el capítulo 5 de Hechos es la hipocresía religiosa, ese enemigo de adentro de la iglesia que tiene como objetivo, digamos, desacreditar el mensaje que la iglesia tiene que decir, desacreditar el testimonio que la iglesia tiene que dar acerca de la resurrección de Cristo. Es aquí cuando por primera vez y verdaderamente ese testimonio se ve amenazado. Lo que vamos a ver en los siguientes versículos realmente es una comparación. Es una comparación entre la actitud que tenía la iglesia y la actitud de una pareja en específico. Y la razón por la que hemos decidido dividir este pasaje desde el versículo 34 hasta el versículo 11 del capítulo 5 es porque creemos que muestra mucho más claramente esa comparación. De modo que lo primero que vemos es que la iglesia compartía y tenía un mismo estilo de vida, una unidad profunda que se manifestaba en la manera en cómo se amaban los unos a los otros. Y era una manifestación, una evidencia de lo diferente que eran con respecto al mundo. Y eso era lo que apoyaba el testimonio que ellos daban acerca de Cristo. Pero te invito a que leas conmigo ahora del capítulo 4, versículo 34 al capítulo 5, versículo 11 nuevamente, para que veamos cuál es ese enemigo que afecta verdaderamente el testimonio acerca de Cristo. Versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según cada uno tenía su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, quien era levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, como tenía una tierra, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto describe la actitud que tenían los cristianos, la unidad, el amor y cuál era ese comportamiento característico. Pero fíjese cómo comienza el capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, es decir, vendió una tierra que tenía, y sabiéndolo también su mujer, sustrajo el precio, sustrajo parte del precio por el cual había vendido esa heredad y trajo solamente una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí lo que vemos, hermanos, y vamos a parar aquí, no vamos a leer hasta el 11, porque aquí lo que vemos es una comparación, una comparativa en la que vemos la unidad de la iglesia reflejada en los versículos del 34 al 37, pero en segundo lugar vemos el primer momento de hipocresía religiosa en la iglesia. Vemos en primer momento cómo el pecado entra en la iglesia, cómo el pecado se manifiesta en la iglesia. Es la primera vez en el Nuevo Testamento que esto se menciona. La iglesia no había sido constituida. Después de que es constituida, es aquí en Hechos capítulo 5, versículo 1, donde por primera vez se ve la hipocresía religiosa. Así que vemos, hermanos, que los cristianos en ese entonces gozaban de una buena reputación.
Ellos tenían una buena reputación para con todo el pueblo. La gente les tenía en alta estima porque eran diferentes. Hechos capítulo 2, versículo 17 dice que tenían favor con todo el pueblo. Esto quiere decir que el pueblo los veía con buenos ojos por su estilo de vida. Su testimonio verbal era respaldado por su manera de vivir tan distinta al mundo. Gozaban de buena reputación, una reputación que a cualquiera le gustaría tener. Seguramente les admiraban por su falta de egoísmo, por su generosidad, por su amor el uno al otro, por cómo cuidaban los unos de los otros. Y la convicción con la que hablaban y se mantenían firmes en la verdad es respaldada por un estilo de vida diferente. Esta es una realidad. Esta era su manera natural de comportarse. Yo quiero que usted piense que los cristianos no estaban buscando la afirmación del pueblo. Ellos no estaban buscando tener un buen testimonio. Ellos estaban simplemente expresando lo que en su corazón había. Ellos estaban viviendo de una manera conforme a lo que creían y a lo que predicaban. Es decir, este era un comportamiento natural, no era un comportamiento premeditado, no era un comportamiento planificado, porque la iglesia en ese momento simplemente estaban haciendo hacía lo que de manera natural salía de sus corazones. De modo que ese comportamiento natural producido por el Evangelio era lo que le daba a estos cristianos un buen testimonio, era lo que les daba el favor que tenían con todo el pueblo. Esto reflejaba su interior, un respeto hacia ellos, a su manera de vivir, como consecuencia de lo que creían. Y es precisamente en este punto donde vemos el contraste con esta pareja llamado Ananías y Zafira. Ellos querían gozar de ese mismo prestigio. Ellos querían gozar y ser reconocidos por su generosidad. Querían ser partícipes de ese favor, de ese respeto, de esa admiración que tenía la iglesia de todo el pueblo. De hecho, Ananías y Zafira eran parte de la iglesia. Ellos eran parte de los creyentes. Habían creído inicialmente en el Señor. Pero el problema con ellos era que no estaban dispuestos a sacrificar su amor al dinero para realmente amar al Señor con todo su corazón. Su pecado, aunque en una manera más práctica fue mentir, porque es lo que se relata, su pecado fue mentir acerca del precio, que parece algo tan insignificante aún en nuestros días. En un sentido más profundo, refleja el amor que tenían Ananías y Zafira. Por eso es tan importante que el versículo 32 comienza diciendo que eran de un mismo corazón y de un mismo alma, porque eran de un mismo afecto, tenían la misma mentalidad, valoraban las mismas cosas. Pero en el caso de Ananías y Zafira, ellos no eran de un mismo sentir, no eran de un mismo corazón y de un mismo alma. Ellos en su corazón amaban algo mucho más que a Dios. Querían tener ambas cosas, querían tener la buena reputación que tenía la iglesia por su convicción y por su anhelo de agradar a Dios, pero al mismo tiempo querían tener las ganancias y el dinero que podían hacer para ellos mismos. Algo que claramente el Señor había dicho que es imposible. Tenían su corazón dividido, no eran de un solo corazón con el resto de los creyentes, sino un corazón dividido entre servir a Dios y amar a su pueblo y todavía tener ganancias para nosotros. Hermanos, esto tiene que ser un llamado de atención para nosotros, lo es para mi vida, es para mí y con mucho temor he tenido que preparar esta predicación porque en muchas ocasiones, hermanos, he tenido que luchar con la propia hipocresía de mi propio corazón. Este pasaje nos exhorta a no creer que podemos jugar con el pecado y ser buenos cristianos. ¿Cuántas veces, hermanos, yo en particular y seguramente todos nosotros hemos amado más el pecado porque le agrada a mi carne y al mismo tiempo hemos intentado mantener un buen testimonio? ¿Cuántas veces hacemos buenas obras en la iglesia para ocultar las malas obras que hacemos en secreto? ¿Cuántas veces anhelamos cosas o levantamos las manos en la iglesia y luego en secreto anhelamos cosas que desagradan al Señor? En muchas ocasiones nuestro corazón está tan endurecido por el pecado que practicamos, que ya ni siquiera nos sentimos mal por él. Que lo que antes era repugnante llega a un punto donde ya nos parece normal y cotidiano, porque lo hemos hecho tantas veces. Y esta hipocresía, hermanos, de la que todos podemos llegar a ser víctimas,
de la que tanto ustedes como yo podemos sufrir y caer en ello. Esta hipocresía es lo que verdaderamente destruye el testimonio que la iglesia tiene que dar acerca de Cristo, porque la unidad a la que estamos llamados no se puede lograr si hay pecado en la iglesia. Y cuando hay pecado, me refiero cuando se practica el pecado abiertamente sin arrepentimiento. Evidentemente los creyentes vamos a pecar y vamos a fallar porque somos humanos, pero me refiero a la actitud de no arrepentirse, la actitud de vivir en pecado en la iglesia. Esa hipocresía religiosa es lo que afecta a la unidad de la iglesia y termina afectando el testimonio que ésta tiene que dar acerca de Jesús. Esto fue lo que le pasó exactamente al pueblo de Israel. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de vosotros, por causa de vosotros. Romanos 2:24, el mismo apóstol Pablo lo dice acerca de Israel, citando el Antiguo Testamento. Pero la hipocresía religiosa ha sido una realidad desde la historia de la humanidad. Y no terminó con el pueblo de Israel. No terminó cuando Cristo vino. Siguió manifestándose como lo vemos ahora en Hechos 5 y como lo vemos también en Tito 1:16. En Tito 1:16 el apóstol Pablo describe la actitud de algunos, que fíjese lo que dice el versículo, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan con sus labios conocer a Dios, profesan con sus labios saber quién es el Dios vivo, seguirle, amarle, lo dicen con su boca, pero el versículo dice, pero con los hechos lo niegan. Es decir, hay un doble estándar allí. Con su boca dicen algo, pero con su vida dicen algo totalmente distinto. Y fíjese cómo continúa el versículo 16, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, esta hipocresía religiosa no nos permite hacer las buenas obras para las que Cristo nos ha llamado, porque en su naturaleza van en contra de las obras de honestidad y de luz a las que Cristo nos llamó, para la cual hemos sido hechos. Y él me decía, yo no puedo creer lo que tú me dices acerca de la Biblia, porque lo que he visto reflejado en la vida de muchos que dicen creer ese mensaje es totalmente contradictorio. De modo que esa disonancia entre lo que decimos y lo que hacemos, como en el caso de Ananías y Zafira, es lo que realmente afecta a nuestro testimonio. Es lo que realmente atenta contra la unidad que debemos tener como iglesia. Ahora, hermanos, esto es una realidad con la que vamos a luchar, es una realidad, lo fue en Hechos, lo fue en las iglesias del Nuevo Testamento y lo es en la iglesia Vida Nueva. No podemos pensar que nosotros como iglesia estamos libres de la hipocresía religiosa. Yo en mi corazón tengo que cada día asegurarme de que no estoy siendo un hipócrita. Y lo mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros. La pregunta es, como iglesia, como cuerpo, ¿cómo podemos hacer frente a esta situación? ¿Cómo podemos tener cuidado los unos de los otros a fin de que el testimonio acerca de Cristo no se vea manchado por un estilo de vida contradictorio a ese mensaje? ¿Cómo lo podemos hacer como iglesia, como un cuerpo? En este pasaje, hermano, podemos ver claramente cómo lidiar con el pecado dentro de la iglesia. Y los invito entonces a leer los siguientes versículos del capítulo 5. Vamos a leer el versículo 3 hasta el versículo 11. Fíjese lo que dice, después de que Ananías viene a los apóstoles y les entrega el supuesto precio por el que había vendido su tierra, fíjese cómo responde el apóstol Pedro. Dice Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y fíjense lo que dice en el siguiente versículo, reteniéndola, es decir, si no la vendías, si conservabas la tierra, si te la quedabas, no se te quedaba a ti y vendida, después de venderla, el precio, el dinero, no estaba en tu poder. Es decir, lo que el apóstol Pedro está acusando en este caso, no es que Ananías trajera menos dinero del que había, menos cantidad de dinero por la cual había vendido la tierra. No, lo que él está diciendo es, ¿por qué mientes acerca
de en cuanto la vendiste. O sea, estás pretendiendo algo que realmente no ha ocurrido. No es que tenga que traer el 100%. Él pudo muy bien haber dicho, he traído el 50%, la vendí en tanto y traigo tanto. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de tiempo, un lapso de 3 horas aproximadamente, sucedió que entró su mujer, su esposa, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. ¿Cómo podemos como iglesia tener cuidado los unos de los otros para que el testimonio no se haya manchado? En este pasaje vemos claramente que lo podemos hacer y respondemos ante el pecado de la iglesia, ante el pecado de algunos cristianos. Respondemos aplicando lo que muchos han llamado la disciplina bíblica. Este es un concepto no muy popular en muchas iglesias hoy en día. Cuando la gente predica acerca del libro de Hechos, la gente generalmente se enfoca en las maravillas, en los milagros, pero no ve esta confrontación milagrosa, no ve cómo el Señor de manera sobrenatural confronta el pecado. Pero la disciplina bíblica es sumamente importante si es que una iglesia quiere mantener firme y fiel su testimonio acerca de Cristo. Si una iglesia quiere ser fiel, quiere ser saludable, quiere ser una iglesia que realmente siga al Señor, tiene que definitivamente aplicar lo que es la disciplina bíblica. Y usted se preguntará, ¿qué es la disciplina bíblica? Pues lo primero que tenemos que decir es que este término con estas palabras no lo vamos a encontrar en la Biblia. No hay ningún versículo que diga disciplina bíblica, pero sí hay versículos y encontramos muchísimos principios y fundamentos en la Biblia que han servido para dar nombre a esto que llamamos disciplina bíblica. Es una práctica que vemos constantemente en la Biblia, una práctica que es tan frecuente desde los evangelios, incluso desde el Antiguo Testamento, en los evangelios y luego en el libro de Hechos y posteriormente en las cartas del Nuevo Testamento. Vemos los fundamentos que nos permiten lidiar con el pecado de la iglesia. Pero para tener una idea general de lo que significa este concepto, algunos autores la han definido como la parte del discipulado en la que se corrige el pecado y se guía al creyente hacia un camino mejor. Es decir, esa parte en la que vemos a un hermano tomando decisiones que no glorifican a Dios, teniendo conductas que no glorifican a Dios, y le exhortamos, le corregimos en amor para que cambie su camino, para que cambie su conducta y ande en una manera digna del Evangelio. Es esa parte del discipulado que corrige el pecado y nos guía a un camino mejor. Y sí, en términos generales, eso es la disciplina. Sin embargo, en Hechos podemos ver dos elementos de esta disciplina, dos elementos que se repiten también a lo largo del Nuevo Testamento. El primer elemento que vemos es un elemento instructivo, es un elemento en el que se enseña lo que es correcto, en el que se instruye desde la Biblia al creyente sobre cuál es la voluntad de Dios. Ahí es donde podremos identificar claramente lo que es el pecado y sus consecuencias, así como el llamado que Dios nos da de participar en su santidad. Ahora, quiero comentarte, hermano y querido amigo, que esa es la razón por la que en la iglesia nuestra mayor preocupación es tener una enseñanza fiel y bíblica, porque no podemos corregir aquello que la gente no sabe. No podemos corregir aquello que no sabemos. El mismo apóstol Pablo en Romanos dice, yo no sabría lo que es el pecado si no fuera por la ley. Si la ley no me dijese a mí qué es pecado, yo no lo sabría.
Por eso la instrucción bíblica es de vital importancia, porque el enseñar nuestra mente, el influir nuestra mente con la palabra de Dios, es lo que nos debería permitir tomar decisiones que le agraden. De modo que el primer elemento de la disciplina bíblica es un elemento instructivo. Y aquí déjame preguntarte algo. Es una pregunta que me hago yo también constantemente. ¿Procuro ser instruido en la doctrina bíblica? ¿Procuro exponer mi mente y mi corazón a contenido bíblico que me va a guiar a mí a vivir conforme al Evangelio? ¿Estás abierto a la enseñanza que confronta el pecado en tu vida, que expone las intenciones de tu corazón? ¿Y estás dispuesto a ser llamado al arrepentimiento? ¿O buscas enseñanzas suaves que no confronten ni redarguyan, sino que por el contrario sean centradas en la exaltación del ser humano y su autoestima? Hermanos, las predicaciones que escuchamos en internet, los libros que leemos, la enseñanza a la que nos exponemos a nosotros mismos, ¿es una enseñanza bíblica? ¿O se enfocan más en tú puedes alcanzar tu sueño? ¿O te animan diciéndote que tú eres un campeón, que Dios tiene grandes propósitos para ti, que tú puedes hacer todas las cosas que te propongas, que tú has sido llamado para vivir en victoria, que tienes que ser próspero? ¿O son del tipo de predicaciones y de contenido que confronta nuestro pecado, que reta nuestras mentes, que nos llama a un estilo de vida santo, al arrepentimiento, a vivir para la gloria de Dios? ¿A qué expones tu mente? ¿En qué eres instruido? ¿Qué es aquello que influencia tus pensamientos, tu corazón y tus afecciones? ¿Son del tipo que hacen crecer nuestro ego, que alimentan nuestros deseos o que nos animan a vivir sabiamente para la gloria de Dios? Hermanos, yo les animo y les exhorto a que expongamos nuestras vidas, que expongamos nuestras mentes, nuestros oídos a enseñanza bíblica fiel, a enseñanza que nos ayude a vivir de una manera piadosa, buscando la gloria del Señor y no exaltando nuestro yo, no exaltando nuestros deseos. Estoy seguro, de hecho, si usted lee Hechos capítulo 2, versículo 42, encontramos este elemento instructivo. Fíjese que dice Hechos capítulo 2, versículos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir que eran instruidos por los apóstoles en todas las cosas que Jesús les había enseñado. Se mantenían firmes, escuchaban atentos, sus mentes eran instruidas por las palabras de Jesús por medio de los apóstoles. Y estoy seguro que una de esas enseñanzas, que una de esas lecciones de los apóstoles fue cuando Jesús enseñó acerca de que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y seguramente Ananías y Zafira estaban presentes, no lo sé, estoy especulando un poco, pero lo que quiero decir es que la iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, y los apóstoles seguramente enseñaron todo lo que Jesús les había mandado, todo lo que Él les había instruido en esos 3 años de ministerio. Y los creyentes habían sido expuestos a esa enseñanza, pero probablemente Ananías y Zafira no prestaron atención a esa instrucción. Probablemente no caló en sus corazones, en su mente. Y eso fue lo que hizo necesario el segundo elemento de la disciplina bíblica. El segundo elemento es la corrección del pecado, la confrontación de aquellas áreas de nuestras vidas que no glorifican al Señor. La confrontación, la exposición del pecado. El primero es la instrucción. El primero es enseñar, instruir al creyente en todo el consejo de Dios para que conozca cuál es la voluntad de Dios, para que conozca cuáles son los propósitos de Dios, para que conozca cuáles son las bendiciones, las promesas, pero también los mandamientos del Señor. Es la disciplina instructiva. Pero en segundo lugar tenemos la disciplina correctiva, aquella donde se confronta el pecado. Cuando el creyente, a pesar de conocer lo que dice la Biblia, a pesar de tener en su mente el consejo de Dios, hace algo que no le glorifica. Ahora, quiero hacer una aclaratoria acá. Los hermanos, los cristianos, estamos llamados a vivir en santidad, pero eso no quiere decir que somos perfectos
o que vivimos una vida 100% libre del pecado. Vivimos una vida 100% libre de la consecuencia del pecado y del dominio del pecado en nuestras vidas. Es decir, somos libres del dominio del pecado. Ya no me domina constantemente de la misma manera que domina al mundo, pero seguimos viviendo en nuestra carne. El mismo apóstol Pablo en Romanos 7 expresó su lucha con el pecado. Hablaba de que él no entendía cómo, sabiendo lo que es bueno y deseando hacer lo bueno, aún así hacía lo malo. De modo que no estamos diciendo, y la Biblia en ningún momento dice que el cristiano no va a pecar nunca más. No es lo que está afirmando. Pero lo que sí dice es que el cristiano debe vivir en una lucha constante en contra de su pecado. Que el cristiano tiene que tener una actitud hacia su pecado diferente a la que el mundo tiene. Una actitud de lucha, una actitud de confrontación y de arrepentimiento, exponiendo como libros abiertos nuestro corazón a la luz de la palabra. Así que este segundo elemento que encontramos de la disciplina correctiva es cuando algún creyente, cualquiera de nosotros está expuesto a esto, cualquiera de nosotros puede ser eh, objeto de una tentación y caer en esa tentación. Y en ese momento es cuando entra la disciplina correctiva. Fíjese cómo trata Pedro a Ananías y a Zafira cuando les confronta con su pecado, cuando intenta corregirle. Vamos a ver dos elementos que no están presentes en su conversación con los dos. Él no tiene estos dos elementos. Cuando habla con Ananías no es el mismo que habla con Zafira, pero sí es un elemento que vemos en la conversación que él tiene al confrontar el pecado. Fíjese lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En primer lugar, expone claramente cuál era el pecado y la situación. Él expuso claramente cuál era el pecado. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses, para que dijeses algo con tus labios que no es cierto, para que dijeras o aparentaras algo que no es cierto, queriendo buscar la misma reputación, queriendo gozar de prestigio por tu generosidad, mentiste, porque no es cierto lo que estás diciendo con tu boca. Ahora, fíjese cómo Pedro enfoca claramente el pecado como una ofensa hacia Dios. Y cuando confrontamos el pecado, hermanos, y esto es importante, no tenemos que confrontar aquellas cosas que a nosotros nos molesten. Yo no confronto el pecado porque el hermano eh, le vaya a un equipo que a mí no me guste. No, hermano, eso no es confrontar el pecado. Es un ejemplo muy tonto, pero no se me ocurre nada más. No confrontamos actitudes que claramente en la Biblia Dios no expresa como pecado. Fíjense que él dice, para que mintieses, ¿a quién? Al Espíritu Santo. La ofensa de Ananías no era una ofensa en contra de los discípulos. Pedro no estaba diciendo, ¿por qué me engañaste a mí? ¿Por qué me dijiste una cosa y luego me mentiste? Pedro no se sentía agravado por el pecado, estaba dirigiendo esa ofensa hacia Dios. De hecho, el siguiente versículo, si usted lo ve, dice, no, el versículo 4 al final dice, no has mentido a hombres. Es decir, Ananías, a mí me da igual lo que traigas a mis pies. A mí me da igual lo que traigas para yo repartir en medio de la gente. No, el enfoque aquí no es el hombre, sino la ofensa que eso representa en contra del Señor. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. De modo que lo primero que hacemos en la disciplina correctiva, por así decirlo, es confrontar claramente y específicamente las ofensas hechas en contra de Dios. El Salmo 51, David, cuando confiesa su pecado, dice, contra ti, Señor, he pecado. Contra el Señor es quien realmente es la ofensa. Evidentemente el pecado afecta también nuestras relaciones humanas y pecamos en contra también de nuestros hermanos. Es cierto, yo puedo pecar en contra de mi esposa al no tratarla bien. Yo puedo pecar en contra de un hermano al mentirle o al procurar su mal o a odiarle en mi corazón. Eso es un pecado en contra de una persona, pero el pecado en su última instancia es una ofensa en contra de Dios, que afecta también a mis hermanos, que también aflige a las personas con quienes me desenvuelvo.
pero en su naturaleza, en primer lugar, es una ofensa en contra de Dios. Entonces tenemos que ser muy claros cuando confrontamos aquellas cosas que, que a Dios claramente le desagradan. Pero en segundo lugar, Pedro también provee una oportunidad para el arrepentimiento y la confesión del pecado. Fíjense lo que dice en el versículo, bueno, el versículo 7 al versículo 9. Mire cómo trata a Zafira. Pasando un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, sin saber nada de lo que había ocurrido. No sabía dónde estaba Ananías. Y fíjese cómo Pedro, en vez de afirmar, le da una oportunidad para que ella pueda arrepentirse o confesar el pecado que había hecho o que había cometido. Dice, Pedro le dijo entonces, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Es decir, ¿me estás diciendo la verdad cuando me estás diciendo esto? Hermanos, yo deseo, o hubiera deseado que Zafira hubiese dicho, no, Pedro, he pecado, perdóname. He mentido al Señor. He pecado en contra del Espíritu Santo, perdóname. Pero la respuesta de Zafira fue sí, en tanto. Sí, eso es lo que te dijo mi marido es verdad. Y Pedro, después de dar una oportunidad para el arrepentimiento, dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? Nuevamente, Pedro conecta esa ofensa, esa mentira, con una ofensa a Dios, al Espíritu Santo, no a los hombres. De modo, hermanos, que en estos dos versículos de la Biblia o en estos pasajes vemos dos elementos. Hay mucho más que decir acerca de la disciplina bíblica, pero vemos dos cosas claramente expresadas en la conducta de Pedro hacia Ananías y Zafira. En primer lugar, expuso claramente cuál era el pecado, la ofensa clara hacia Dios. Y en segundo lugar, proveyó una oportunidad para que la persona confesara y se arrepintiese. Hay muchos otros casos en la Biblia, hermano, donde vemos que se nos llama incluso a excomulgar a aquellos que, llamándose hermanos, se comportan o viven como el mundo. Lo leía nuestro hermano Norville al principio de este culto, en Primera de Corintios capítulo 5 de 1 al 7, un caso de inmoralidad sexual, un caso en el que una persona dentro de la iglesia se estaba comportando de una manera tal que ni aún el mundo se atrevía a hablar de ello. Y más adelante en ese mismo capítulo en el que se confronta ese pecado sexual, en el versículo 11, 1 Corintios 5, 11, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Fíjese lo radical que es Pablo en el trato a aquellos que, llamándose hermanos, se comportan como el mundo. Dice, más bien, capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, ni aun os juntéis para compartir comida con aquel que se llama hermano, pero vive de una manera hipócrita, que dice ser cristiano, que dice representar a Cristo, pero sus actos dicen algo totalmente distinto. Ahora, esto no se refiere a una persona que eventualmente o puntualmente caiga en alguno de estos pecados. No es que un hermano que antes de ser creyente luchaba con el alcohol y ha mantenido un testimonio fiel, pero en algún punto vuelve a estar borracho. No quiere decir que ese hermano ya tenga que ser excomulgado. No, no. Estamos hablando de una persona que vive en esa actitud de manera no arrepentida, en la que esa es la característica de su estilo de vida, en la que esa es la manera en cómo vive normalmente. El cristiano puede pecar y puede caer aún en inmoralidad sexual, tristemente, pero no puede ser la característica, no puede mantenerse viviendo en ese pecado como si fuera lo más normal del mundo. A estos es a lo que Pablo nos está llamando y el Señor mismo Jesús nos llama en Mateo a excomulgarlo, a sacarlo de entre nosotros, a no compartir, a no tener ningún tipo de conexión con ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón Pablo nos llama a excomulgarlo? ¿Por qué razón Pedro les advirtió que iban a morir por ese pecado? ¿Por qué? Porque el testimonio de la iglesia depende del estilo de vida de la iglesia. Y la unidad y el amor al que estamos llamados no puede lograrse si hay estilos de vida pecaminosos.
Esto habla de personas que se comportan así normalmente. Ahora, eh, que nosotros seamos de un mismo corazón y de un misma alma, quiere decir, hermanos, que queremos exactamente lo mismo. Que como iglesia nuestra mayor preocupación sea glorificar a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ese tiene que ser el sentimiento supremo, eso tiene que ser el mayor sentimiento de unidad, la mayor característica de la unidad, aquello que nos debe unir más que por sobre todas las cosas. Debe ser el mismo amor que tenemos hacia Dios, la misma preocupación que tenemos hacia la gloria de Dios. Y, y esto es lo que va a reflejar al mundo, es lo que va a testificar junto con nuestras palabras que Cristo es el Señor. Así que nosotros como iglesia lo que queremos, hermanos, es como dice Hebreos 3, versículos 12 y 13. Y le animo a que vaya allí. Le animo a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13 dice lo siguiente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y eso es lo que como iglesia queremos promover. Queremos promover un estilo de vida bíblico santo en el que nos mostramos amor sincero los unos a los otros, en el que tenemos una unidad profunda que refleja la unidad de la Trinidad, que refleja la santidad de la Trinidad, para que cuando abramos nuestra boca y proclamemos que Jesucristo es el Señor, ese mensaje vaya en consonancia con nuestras actitudes. Y por eso, hermanos, tenemos que tener una disciplina instructiva, enseñando el consejo de Dios fielmente, hablando sobre cuál es la voluntad de Dios reflejada claramente en la Biblia, pero también una disciplina correctiva que tenga un propósito muy claro. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina correctiva, hermanos? Lo vemos en el versículo 5 y en el versículo 11 del capítulo 5 de Hechos. Hechos 5:5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Este es el propósito, no es el siguiente, lo que sigue en el versículo. Lo que sigue en el versículo es el propósito de la disciplina en la iglesia. Fíjese lo que dice. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Fíjese lo que dice el versículo 11. Después de que sucedió lo mismo con Zafira, su mujer. Y vino un gran temor sobre quién. ¿Sobre quién vino el temor? Sobre toda la iglesia. Los 20,000, los 30,000 que eran en ese momento. Cuando vieron esto, todos se llenaron de un gran temor sobre ellos y sobre todos los que oyeron estas cosas. El propósito de la disciplina bíblica, hermanos, es llenar nuestro corazón con un temor reverente. Ahora, aquí quiero hacer una distinción. No es llenarnos de miedo, pero sí infundir temor referente a un Dios santo que odia el pecado. Temor ante el juez que juzga justamente. ¿Sabe qué? Hay algo que me llama poderosamente la atención a mí del libro de Hechos. Hay muchos que predican señales y milagros usando el libro de Hechos, ¿no? Y que dicen que todo lo que ocurre en el libro de Hechos debe ocurrir hoy en la iglesia. Pero yo le doy gracias a Dios que eso no es así. Gracias a Dios que el libro de Hechos no es completamente prescriptivo. Porque si no, hermanos, ninguno de nosotros estaría vivo ahora. Ninguno de nosotros quedaría con vida. Porque si Dios tratara el pecado de la misma manera sobrenatural que lo hizo en Hechos 5, entonces usted y yo estaríamos ya muertos. Usted y yo habríamos expirado hace mucho tiempo. Estos que predican milagros y manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, muy pocas veces predican la santidad por temor a que Dios nos vaya a matar, como lo hacen Hechos. Pero gracias a Dios que Él no trata el pecado, aunque sí lo trata de la misma manera en principio, la manera en cómo en el tiempo presente lo hace es advirtiéndonos. En su misericordia, el Señor nos muestra lo que merecemos. Nos muestra lo que nos debería suceder por nuestro pecado. Pero en su misericordia lo hace para advertirnos
y no para que tengamos que sufrir el mismo destino que Ananías y Zafira. Usted se preguntará, ¿por qué Dios mató? Porque fue Dios quien mató. No fue Pedro, no fue ningún otro discípulo, no fue ningún otro creyente. Dios mató a Ananías y Zafira. Y quiero que eso quede claro. Fue Dios quien los mató. Les quitó la vida. Expiraron porque Dios literalmente quitó el aliento de vida de ellos dos. Por mentir. Por decir que habían vendido en 100 euros cuando realmente había sido en 200. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? Pues la misma explicación es el mismo principio que aplica para las señales y los milagros que vemos en Hechos. Los milagros y las señales servían para, digamos, apoyar el mensaje, para respaldar, para dar validez al mensaje que predicaban los discípulos, porque las señales que hacían eran posibles únicamente con el poder de Dios. Y si el poder de Dios estaba con ellos, quiere decir que lo que ellos decían venían de Dios. Y es exactamente el mismo principio aplica para guardar ese testimonio con un estilo de vida santo. El Señor tuvo que milagrosamente y de manera sobrenatural exponer el pecado, porque recuerden que la revelación escrita no había sido completada, exponer el pecado para que los creyentes tuviesen temor de Él, para que los creyentes supiesen quién era el Señor al que estaban sirviendo. De manera que la disciplina correctiva tiene la intención de llenarnos de un temor reverente hacia Dios. Él, en su misericordia, hermanos, nos muestra la seriedad del pecado. Este pasaje nos muestra que, no- nos muestra que Dios no nos paga conforme a lo que merecemos, porque eso es lo que merecemos, por una simple mentira, por un solo pecado. Ya somos transgresores de la ley, como lo dice Santiago. Y solo por eso ya somos merecedores de la muerte. Pero Dios en su misericordia refrena su ira y nos paga con amor, con una oportunidad de arrepentirnos. Y este es el corazón del Evangelio. Querido amigo, si tú nos estás escuchando hoy por primera vez, o si quizás tú has ido a la iglesia, pero nunca has escuchado el Evangelio, o no sabes qué es el Evangelio, déjame decirte que este es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es que hay un Dios santo, justo, perfecto, que no tolera el pecado. Y tenemos un ser humano rebelde que por medio de la hipocresía religiosa, mira, sea religioso, no sea religioso, el ser humano tiene la misma condición. El ser humano está muerto en sus delitos, pecados, sin importar si vas a la iglesia o no. Ananías y Zafira eran parte de la iglesia y fíjate cuál era su verdadero corazón. Y Dios los juzgó por eso. Entonces, el ser humano es rebelde, el ser humano tiene un corazón en contra de Dios, independientemente de la religión que practique. Y Dios juzga el pecado porque es justo, porque es un Dios bueno que no tolera la maldad. Y la verdad es que nos da una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad de salvación por medio de Cristo, no por medio de lo que podamos hacer, sino por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Y gracias a lo que Él hizo, podemos tener un nuevo corazón que verdaderamente ame a Dios. Ese es el corazón del Evangelio. Y si tú no has creído en eso, y si no has obedecido a ese llamado de arrepentimiento, yo te animo a que no dejes pasar el día de hoy. Yo te animo a que hoy sea el día en el que tú vengas delante del Señor en humildad y en arrepentimiento, expongas tu vida y supliques su misericordia y su perdón. Pero y para la iglesia, hermanos, es también un llamado a cuidarnos de no pensar que nosotros podemos jugar con el pecado. Dios no juega con el pecado. Fíjense que eh, hay personas que piensan que Dios es un Dios distinto en el Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo Testamento, como si Dios cambiara su actitud. Hay personas que dicen, bueno, Dios es más molesto, es más airado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es un Dios lleno de amor. Pero hermano, fíjense lo que dice este pasaje. Este pasaje demuestra que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Que Dios no cambia entre testamento y testamento. Que Dios tiene la misma tolerancia en el Nuevo Testamento que tenía en el Antiguo. Cero. Tolerancia cero con el pecado. Y por eso tuvo que mostrarlo en su iglesia de una manera visible y milagrosa para que recordaran que sí, las buenas nuevas son buenas nuevas de salvación por misericordia, por gracia, por el único amor de Cristo mostrado en la cruz. Pero es una salvación que no nos da libertad para jugar con el pecado. Porque al fin y al cabo, lo que está en juego es el testimonio de la iglesia acerca de Cristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12,
versículo del 28 al 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, siendo nosotros receptores, hermanos, de ese reino de Dios, tengamos gratitud. Y fíjense lo que dice el siguiente: y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sirviendo a Dios con temor y reverencia. Porque la disciplina, la santidad de Dios, el carácter de Dios debería infundir en nosotros un temor reverente. Y fíjense la razón por la que el autor de Hebreos dice que tenemos que servirle con temor y con reverencia. El siguiente versículo, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia, querido amigo. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y tiene tolerancia cero con el pecado. Ojo, no es con aquellos que siendo creyentes caen en pecado y se arrepienten, sino con aquellos que viven en un pecado sin arrepentimiento o un estilo de vida pecaminoso, sin arrepentimiento, sin escrúpulos. Como iglesia, hermano, nosotros lo que esperamos es que nuestros miembros sean de un mismo corazón. Es que seamos de una misma alma en cuanto a la importancia de vivir vidas que no manchen el testimonio. Como miembros, hermanos, queremos, como diáconos, como pastores, pero también cada uno de nosotros es protector de esto. Esto no es responsabilidad solamente de aquellos que tienen una posición. Cada uno de nosotros debe ser uno en este mismo sentir. Cada uno de nosotros debe ser uno en esta tarea de cuidarnos los unos a los otros. Cada miembro juega un papel importante en cuidar el testimonio que la iglesia tiene acerca de Cristo. Y por eso, hermanos, estos versículos llenan mi corazón de temor. Estos versículos me advierten a mí de que si no muestro un verdadero arrepentimiento, probablemente estemos yendo por un camino que creamos es de vida, pero que nos terminará condenando. Así que el Señor nos libre de ser como aquellos que profesan a Dios, pero que con sus obras lo niegan. Y que podamos ser honestos sobre nuestras luchas y nuestros pecados. Y venir ante Dios en arrepentimiento, sabiendo que en Él vamos a encontrar una fuente inagotable de misericordia que cubrirá todas nuestras faltas por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque en tu misericordia tú refrenas tu ira. En tu misericordia, Señor, tú no nos pagas conforme a lo que nosotros merecemos. Señor, con temor estoy exponiendo tu verdad, sabiendo, Señor, que en muchas ocasiones yo he sido como Ananías y Zafira. Perdóname, Señor, por aquellas veces en las que he intentado mantener un buen testimonio en público. Pero tú que conoces lo que hay en mi corazón, sabes, Señor, la profundidad de mis pensamientos, sabes la profundidad de mis anhelos. Y te ruego, Señor, que como iglesia nos ayudes a mantenernos firmes en tu verdad. Que nos ayudes, Señor, a aquel hermano que haya sido hallado en pecado, a restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad, considerándonos a nosotros mismos, no sea que seamos tentados y caigamos también. Pero ayúdanos, Señor, a restaurarlo con un llamado al arrepentimiento, con un llamado a ser de un mismo corazón, a ser instruido en tu verdad, de manera que esa instrucción afecte el modo en el que vivimos. Y que ninguno de nosotros endurezca su corazón por el engaño del pecado. Porque al fin y al cabo, mi Dios, todo esto es para tu gloria, tu honra y tu evangelio proclamado en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.